Les invito a inclinar el rostro y a hacer una corta oración. Señor amado, muchas gracias por este día que nos permites estar aquí reunidos en tu santo nombre. Suplicamos en estos momentos que dispongas nuestro corazón y nuestra mente para recibir el mensaje de tu santa y gloriosa palabra. Permite, Padre, que lo que escuchemos, que lo que aprendamos, lo atesoremos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Te suplico, Señor, que quites toda distracción y nos permitas estar bien dispuestos para recibir el mensaje. Y te pido que pongas tus palabras en mi boca y que me guíes con el poder de tu Santo Espíritu para que yo al enseñar lo haga con santo temor, con rectitud y de acuerdo a lo que está revelado en tu santo y precioso libro. Te pido esto, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Abran sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5. En nuestro estudio expositivo de la primera carta de Timoteo, hoy por la gracia de Dios concluiremos el capítulo 5 considerando los versículos 22 al 25. Así que les invito a leer esta porción de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 22 al 25. Dice así la palabra de Dios. ¿Todos están en sus Biblias en ese texto? Dice así: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. Hoy la enseñanza va a estar basada en este texto que acabamos de leer. Y he titulado la enseñanza el día de hoy: todo sale a la luz. Todo sale a la luz. El pasaje que acabamos de leer lo fraccioné en tres partes o tres encabezados. En primer lugar, el versículo 22, en él vemos un mandato a la prudencia. En segundo lugar, en el versículo 23, vemos una recomendación saludable. Y en los versículos 24 al 25, vemos una ley infalible. Allá está el bosquejito. Una ley infalible. Entonces, ¿cuáles son los tres encabezados? Un mandato a la prudencia, una recomendación saludable y una ley infalible. Veamos nuestro primer encabezado, un mandato a la prudencia, versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Lean conmigo nuevamente, hermanos. Todos, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén. Como Pablo, en el contexto inmediato, viene hablando de la manera en que se debe tratar y disciplinar a un anciano o pastor cuando cae en pecado, entonces indudablemente este pasaje tiene que ser interpretado teniendo en cuenta este contexto. Lo que Pablo entonces le está diciendo a Timoteo implícitamente en este versículo que estamos estudiando es que nos podríamos evitar muchos problemas. O Timoteo, como estamos enfocados en Timoteo en el momento, Timoteo podría evitarse muchos problemas y escándalos en la iglesia
si al escoger hombres para el oficio pastoral, se evitara de escogerlos de manera acelerada e imprudente. Se tiene que tener la prudencia para delegar a alguien como anciano o como pastor. Si se tiene la prudencia y la sabiduría de no imponer las manos con ligereza a cualquier varón que aparentemente pudiera parecer tener el llamamiento al obispado, nos evitaríamos muchos problemas. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. En otras palabras, no debía actuar de manera acelerada, sino siempre debía tener en cuenta los requisitos que la santa palabra de Dios y que Pablo mismo ya le había dado en el capítulo 3. Porque la palabra de Dios nos da las instrucciones y los requisitos claros y precisos para un varón que anhele el obispado o que anhele ser pastor. ¿Cuáles son esos requisitos? Recordémoslos un momento en 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, no un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Así que Pablo le advierte a Timoteo claramente: no impongas las manos con ligereza. No impongas las manos con ligereza, Timoteo, porque puedes llegar a equivocarte en esa decisión. Por eso le dice, observen, el verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Eso no quiere decir que no nombre a ninguno, sino que no fuese acelerado, que no se dejase llevar por las emociones o por el deseo de mostrar resultados. Se debe tener siempre en cuenta los requisitos exigidos en la palabra de Dios lo más estrictamente posible, porque de lo contrario se puede llegar a venir sobre la congregación un grave problema de mal testimonio. No impongan las manos, le dice Pablo a Timoteo. En el Antiguo Testamento, cuando alguien era dotado y designado por Dios para el oficio de profeta, de sacerdote o de rey, se le ungía con aceite, simbolizando con esto que era designado por Dios para tal oficio. Pero también podemos encontrar en el Antiguo Testamento la práctica de la imposición de manos ordenada por Dios para delegar al cargo oficial de alguien en el pueblo de Dios. De esta misma manera, esta práctica fue adoptada en el Nuevo Testamento por los apóstoles y los ancianos de la iglesia para designar a los oficiales que debían servir y que cumplían con el requisito o con los requisitos designados moralmente y espiritualmente en la palabra de Dios. Así que la imposición de manos
es un solemne acto público al cual se consagra y se delega un siervo de Dios como oficial de la iglesia, a fin de que cumpla un ministerio especial para la edificación y el servicio del Señor. La Biblia nos muestra claramente que la imposición de manos es un acto solemne de ordenación ministerial tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Deuteronomio 34, 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Noten allí, dice que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había impuesto sus manos sobre él. No que le pasó de manera sobrenatural la sabiduría. Recordemos que Josué durante toda su vida había estado al lado de Moisés aprendiendo. Y cuando llegó el tiempo adecuado y maduró, Dios lo delegó para que reemplazara a Moisés cuando él ya muriera. Y así sucedió. Y Moisés le impuso las manos delante del pueblo, dándole autoridad para que llevara adelante tal labor. Ahora miren lo que dice Números 27, 18 al 23. Números 27, 18 al 23 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urín delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces notan que la imposición de manos es delegar un cargo especial para que ese hombre designado por Dios y capacitado por Dios y con los requisitos establecidos por Dios cumpla tal oficio, tal labor a la cual lo llama el Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a cualquiera. Es una recomendación prudente, a tener prudencia y a no afanarse, amados hermanos. Observen ahora en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 6, versículos 3 al 6, porque no es solamente del Antiguo, sino también en el Nuevo. Hechos 6 al 3, dice: busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Aquí es para delegar diáconos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y los delegaron para tal oficio. Entonces, hermanos, lo que el Espíritu Santo nos está mostrando en este primer verso que estamos estudiando es que la ordenación al ministerio sacerdotal o pastoral no es algo liviano, es algo serio y que se debe tomar con mucha responsabilidad. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que no imponga las manos con ligereza a cualquiera, a ninguno.
Observen nuevamente en 1 de Timoteo 5, el verso 22, lo que dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Hay 3 verbos en este versículo que están en imperativo. ¿Cuáles son esos 3 verbos en este versículo 22 que están en imperativo? No impongas, no participes, consérvate puro. Son 3 verbos en imperativo. Son mandamientos apostólicos. Estos 3 verbos van en imperativo presente, lo cual en el griego enfatiza que son mandamientos que debe tener en cuenta continuamente el pastor. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes, otro mandamiento, en pecados ajenos, consérvate puro. Veamos el primero. El primer imperativo es: no impongas con ligereza las manos a ninguno. En otras palabras, deje el afán, Timoteo, de querer nombrar pastores solo por el hecho de que algún varón pareciera tener el llamado, o solamente por el deseo, Timoteo, de querer mostrar resultados. Hay que tener prudencia, orar diariamente y esperar con paciencia que Dios levante o traiga el obrero adecuado para la congregación. Además, el candidato, como les dije anteriormente, debe ser puesto a prueba y ser observado junto con la congregación, que realmente cumpla con los requisitos que el Señor demanda en su santa palabra. Observemos el segundo imperativo: no participes en pecados ajenos. Esto quiere decir que Timoteo no debía alcahuetear el pecado o hacerse el de la vista ciega con el pecado de otros, porque al callar se haría partícipe o cómplice de ese pecado en esa persona. Así que este imperativo significa que Timoteo no debía comulgar con personas que tuvieran una vida licenciosa, ni nombrar personas al liderazgo que estuvieran involucradas en el pecado, porque traería desgracia a la iglesia y a su propia vida. ¿Notan, hermanos? Lean nuevamente el pasaje. Verso 11. Y no participes. En Efesios, yo les dije, Efesios 5, 11 y 12. Efesios 5, 11 y 12, disculpen. Efesios 5, 11 y 12 es un versículo para respaldar lo que les estoy diciendo. Efesios 5, 11 y 12 dice: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nosotros como cristianos no debemos participar en pecados ajenos. Tenemos que procurar hacer lo que es recto siempre a los ojos de Dios. Nuestra participación con los impíos, escúchenlo bien, debe ser con el propósito exclusivo de predicarles el evangelio, no de ninguna otra cosa. Cuando decimos que no participemos con las obras infructuosas de los impíos, no quiere decir que no tengamos ningún trato ni relación con ellos. Si tendremos algún trato con ellos, es con el propósito de hablarles de Cristo, para que lo conozcan, se arrepientan y vengan a Él, como Cristo lo hacía. Cristo era criticado por los fariseos, que como se creían la última Coca-Cola del desierto, no se mezclaban con los pecadores, con los gentiles, porque se contaminaban según ellos. Pero Cristo viene y rompe ese paradigma, y Él se juntaba con los pecadores, con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, y decían a los apóstoles, los fariseos: mire, su maestro comparte con pecadores, come con ellos y bebe vino, es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero ¿saben por qué lo hacía Cristo? No por llenarse el estómago, ni por
participar de sus pecados, sino porque le conocieran, para dar a conocer el reino de Dios y el Evangelio. De igual manera nosotros, la participación con los impíos es con el propósito de que conozcan a Cristo, no de participar de sus pecados. ¿Me hice entender? Y miremos el tercer imperativo: consérvate puro, consérvate puro. Vemos en el versículo 22 que Pablo concluye exhortando a Timoteo a que se conserve puro. Esto significa que Timoteo debía vivir una vida que estuviera en conformidad con la voluntad de Dios. Como líder de la iglesia, Timoteo debía ser un ejemplo de pureza y rectitud para los demás, si quería ser de bendición a la iglesia y que la gente obedeciera el Evangelio. ¿No hay cosa que más desanime a una persona que no conoce a Cristo y que aquel que le predique viva otra cosa de lo que habla y dice ser? Pablo ya le había dicho a Timoteo en el verso 12 del capítulo 4: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que Pablo vuelve y le recuerda a Timoteo aquí esta gran responsabilidad: consérvate puro, es decir, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Y esto no es un mandato solamente para los pastores y para los líderes de la iglesia, es un mandato para todos nosotros los creyentes, los que decimos formar parte de la iglesia del Señor. Queridos hermanos, es tan delicado ordenar o imponer las manos a alguien al ministerio, que por eso Pablo en el verso 21 del capítulo 5, ahí donde estamos estudiando, le encarece solemnemente a Timoteo delante de Dios y delante de del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guarde esas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Pone 3 testigos, hace 8 días lo vimos así a vuelo de pájaro. ¿Cuáles son los 3 testigos que pone delante de Timoteo Pablo? Dice: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, es decir, no eligiendo un hombre al ministerio solamente porque es su amigo, o porque le cae bien, o porque tiene elocuencia, o porque tiene títulos universitarios o doctorados. Al ministerio no se elige una persona por eso. Al ministerio se designa una persona que en lo más posible se amolde a los requisitos establecidos por Dios en su gloriosa y santa palabra. Amén. Un ministro o un diácono no se elige simplemente porque sea amigo del pastor. Una recomendación saludable. Pasamos ahora a nuestro segundo punto. Una recomendación saludable. Después de haber observado este primer punto, una recomendación prudente, ahora vamos a mirar una recomendación saludable. Versículo 23. Le dice Pablo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Amén. Parece ser que Timoteo era un poco debilucho. Tenía problemas estomacales, problemas digestivos. Y vemos en este pasaje que Pablo hace una recomendación de salud al joven y pastor Timoteo. Le dice que no beba agua, sino que tome un poco de vino por su estómago y sus frecuentes enfermedades. Frecuentes enfermedades. Lo más probable era que la mala calidad del agua le estaba causando problemas estomacales a Timoteo. Y Pablo le recomienda mejor beber un poco de vino en lugar de agua para ayudar a mejorar tal vez su digestión.
Por supuesto que Pablo no está aquí autorizando que Timoteo ahora se vuelva un borrachín y todos los días mantenga tomando vino y mantenga borracho. No, sino que lo que hace Pablo con Timoteo es por cuestiones de salud. Tal vez el vino le ayudaría a mejorar su digestión, qué sé yo, no me meto en eso, pero es una recomendación saludable la que le está haciendo Pablo a Timoteo. Entonces, esta recomendación que Pablo le hace a Timoteo nos enseña dos cosas. En primer lugar, nos enseña el gran amor y aprecio que Pablo tenía por Timoteo. No solamente Pablo se interesaba por su vida espiritual y porque fuera un excelente pastor, sino que también se interesaba y se preocupaba por el bienestar de salud de Timoteo, y por eso le hace esta recomendación. Pablo amaba a Timoteo y el amor se muestra con hechos. En segundo lugar, Pablo enseña en este versículo implícitamente un consejo muy práctico a todos los ancianos y pastores de la posteridad, y es que deben ellos cuidar su salud, porque muchas veces por escuchar tantos problemas que tienen los hermanos, tantos problemas que tienen las familias, somos afectados emocionalmente también, y esto enferma y produce gran estrés también a nuestra vida. Muchas veces por estar ocupados atendiendo a los hermanos, haciendo estudios y preparando sermones, uno ahí sentado, nos volvemos sedentarios y descuidamos nuestra propia salud. ¿Cómo vamos a cuidar a quien nos necesita si estamos enfermos por haber descuidado nuestra propia salud? Así que Pablo aquí está recomendando que todo pastor debe procurar cuidar su salud para poder servir con excelencia a la grey del Señor. Observen lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 29 al 31. Segunda de Corintios 11, 29 al 31 dice: Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Pablo está poniendo a Dios por testigo que él sufría por los hermanos y eso enferma. Mire lo que dice el verso 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Si había alguien de la congregación que se enfermaba, Pablo también era como si estuviese enfermo con él, se preocupaba. Entonces los problemas de los hermanos también lo afectan a uno, aunque los hermanos no lo crean. Lo afectan a uno no sabe, pero pobrecito, ¿qué le está pasando? Mire la situación que está viviendo, y uno se afecta emocionalmente. Lo que pasa es que uno tiene que ser duro y no mostrar el cobre, porque si no, no sirve de nada. Pero hermanos, uno se preocupa mucho, uno también sufre emocionalmente, espiritualmente por los problemas de los hermanos. Si a alguien le cuenta, no, mire, fulanito le dio cáncer y mire cómo está, eso lo afecta a uno. Todo eso afecta, hermanos. Por eso Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Uno también se indigna con los que hacen tropezar a otros. Y eso también lo afecta a uno emocionalmente, porque le da a uno rabia de ver muchas veces las calaveradas que hacen los hermanos. Ver que uno se esfuerza y predica y como que ni adelante ni atrás, antes como que más para atrás que para adelante. Y eso también afecta. Entonces Pablo hace una recomendación saludable aquí. Hay que cuidar la salud y hay que pedir al Señor que nos ayude y nos sostenga en medio de estas situaciones difíciles, de los quebrantos de salud por el estrés, por los problemas emocionales que pueden afectarlo a uno también, que vienen también de parte de los hermanos. Y aparte de eso,
el mismo pastor tiene problemas y dificultades. Y todo eso afecta, porque somos humanos. Por eso, hermanos, oren por sus pastores para que el Señor los sostenga y les dé salud y puedan estar siempre dispuestos a servir. Ahora pasemos a nuestro último punto. Una ley infalible. Versículos 24 al 25. Una ley infalible. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Verso 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. En este pasaje, el apóstol Pablo nos enseña dos cosas muy importantes. Primera, en primer lugar nos enseña que los pecados y las buenas obras no pueden permanecer ocultas para siempre. Todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, trae consecuencias, hermanos. Aunque los hombres logren esconder por un poco de tiempo sus pecados, eventualmente serán descubiertos. Tarde o temprano saldrán a la luz, que no nos quepa la menor duda. Esta es una ley infalible. De igual manera, las buenas obras, aunque no se reconozcan en el momento lo que yo haga, porque muchos se quejan, es que a mí no me reconocen lo que yo hago en la iglesia. Hermano, usted no está aquí para ser reconocido por los hombres, usted está aquí para ser reconocido por Dios. Tenga en cuenta esto. Las buenas obras, tarde o temprano, serán recompensadas. Esto es una ley divina inquebrantable, así como el pecado oculto. Por más que usted trate de ocultarlo y de mantenerlo ahí debajo, tarde o temprano se va a descubrir, porque es una ley infalible, inquebrantable. Así también las buenas obras, tarde o temprano, les serán recompensadas, les serán reconocidas. Todo saldrá a la luz, todo será juzgado justamente como Dios lo ha determinado. Observen lo que dice Marcos 4, versículos 22 al 23. Marcos 4, versículos 22 al 23, por favor. Dice Cristo: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, ¿que qué? Que oiga. Tremendo lo que dice Cristo aquí. Lo dice después de decir estas palabras: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Lo están oyendo, queridos hermanos? Tarde o temprano todo saldrá a la luz. Ahora observen lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 13. Efesios 5, versículo 13. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué es lo que saca todo a la luz? La misma luz. La Biblia dice en San Juan 3 que los hombres no quieren venir a Cristo para que sus obras no sean descubiertas. Hermano, no hay nada más provechoso para nuestra vida que nuestros pecados salgan a la luz, porque eso nos lleva al arrepentimiento y a ir a los pies de Cristo para ser limpiados y purificados de nuestra maldad y empezar un nuevo caminar en nuestra vida de transparencia y de rectitud. Llevar una vida de hipocresía es algo terrible, porque no podemos engañar a Dios. No hay peor tontico o tontito, como dicen algunos, que aquel que se engaña a sí mismo.
No podemos burlar a Dios. Todo saldrá a la luz. Por eso yo titulé el mensaje de hoy, todo sale a la luz. Y aquí dice en Efesios 5:13, mas todas las cosas, escuchen eso, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. La luz es la que pone todas las cosas en evidencia. Si yo me expongo a la luz de la palabra de Dios, mis pecados van a ser expuestos. Y no tengo otro remedio que ir a los pies de Cristo para que Él me lave y me limpie de mi maldad. Todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones por el Evangelio. Cuando el Evangelio llegó a nuestra vida, las tinieblas se disipan, o se disiparon. Pero hay un enemigo, y nuestra propia carne, que a veces quieren ir en contra de la luz de la verdad. Y por eso nosotros tenemos que estar cada día en una constante lucha, no teniendo comunión con el pecado, sino reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas. Primera de Corintios 4:5. Primera de Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Leyeron conmigo? Vean, pongan sus ojos allí en el texto de 1 de Corintios 4:5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. A veces nosotros somos muy ligeros para juzgar a alguien, para criticar a alguien. Por eso la lengua a veces es un instrumento del diablo, como dice en Santiago capítulo 3. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Si usted cree que han hecho injusticia con usted, déjele el juicio al Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a aclarar lo oculto de las tinieblas, va a sacar toda la luz y manifestará las intenciones de los corazones. Porque recordemos que Cristo conoce las intenciones del corazón. Lo más recóndito de nuestros pensamientos Él lo conoce. Nada le es oculto. ¿Por qué hemos de entonces de tratar nosotros de hacer justicia? Hay alguien que hará perfecta justicia. No juzguemos nada antes de tiempo, porque Él manifestará en su día las intenciones de los corazones, y entonces, escuchen, cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿La alabanza de quién debemos buscar? De Dios, no la palmadita del hombre. Esta enseñanza, hermanos, nos debe motivar a vivir una vida recta. ¿Por qué razón? Porque si sabemos que nuestros pecados serán descubiertos, debemos esforzarnos por evitarlos. Y si los hemos cometido, debemos arrepentirnos y pedir perdón yendo a los pies del Señor. Y si sabemos que nuestras buenas obras serán recompensadas, entonces debemos esforzarnos por andar en buenas obras, no para ganar la salvación, sino como el entendimiento de que fuimos salvos para andar en buenas obras. Si yo sé que mis obras un día serán recompensadas, entonces esfuércese, querido amigo y amiga y hermano, en hacer buenas obras. Si usted sabe que sus pecados un día Dios los sacará a la luz, ¿qué debe hacer? Esforzarse por no seguir cometiendo pecados, arrepentirse de los que ha hecho y venir a los pies del Señor para caminar en santidad y en rectitud cada día de su vida mientras usted viva en este mundo. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que Dios conoce todo, porque Él es omnisciente y por ende Él juzgará a todos con justicia perfecta.
¿Cuál es el problema de los jueces humanos? Básicamente son dos problemas. Uno, que los jueces no conocen la intención del corazón, no conocen todo y los pueden engañar. Y dos, que ellos son corruptos en sí mismos, son pecadores y se dejan sobornar. Ese es el problema de los jueces terrenales, pero el juez celestial, el juez eterno, nuestro Dios, no tiene ese problema. Él conoce todo, a Él no lo podemos engañar, Él sabe lo más recóndito de los corazones de los hombres. Y en segundo lugar, Él es santo y recto, Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él es un juez perfecto. Bendito el Señor. Entonces, este pasaje nos enseña que Dios conoce todo y por ende juzgará con perfecta justicia todo. Los pecados de los hombres serán castigados, no habrá impunidad y las buenas obras serán recompensadas, no habrá ninguna injusticia. No importa cuánto tiempo pase, Dios siempre hará justicia, que no nos quepa la menor duda, queridos hermanos. Descansemos en la perfecta justicia de Dios. Vean lo que dice el Salmo 9, versículos 7 y 8, por favor. Salmo 9, versículos 7 y 8 dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Leyeron conmigo ese pasaje, queridos hermanos? Mírenlo nuevamente. Versículo 7 del Salmo 9. Dice el salmista: pero Jehová permanece por un tiempo, para siempre, porque Él es el Dios eterno, el juez eterno. Jehová permanece para siempre. ¿Y qué ha hecho Jehová, el que permanece para siempre? Ha dispuesto su trono para juicio. O sea que Él gobierna con justicia. Él juzgará al mundo con justicia. No habrá injusticias en su juicio. Y a los pueblos los juzgará con rectitud, porque Él es el Dios justo y perfecto. Amén. Hebreos 6, verso 10. Hebreos 6, verso 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Están conmigo en el texto? Mire lo que dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. A mí me llena de satisfacción profunda leer esto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo que hemos hecho y que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Cómo es que servimos a Dios? Cuando servimos a los santos, cuando servimos a su iglesia, cuando servimos al mundo, y en el mundo mostramos la luz del Señor. Así que Dios es justo, porque hará justicia con rectitud y no dejará impune nada, y toda buena obra será recompensada. Veamos algunas aplicaciones prácticas de esta enseñanza de que todo saldrá a la luz. Primera, evitemos el pecado, queridos hermanos. Siempre que nos reunimos, está el llamado de Dios a todos a que evitemos el pecado. Si sabemos que nuestros pecados serán descubiertos, debemos esforzarnos por evitarlos. Esto significa vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que si alguno quiere ser pastor y oculta pecados, sepa que aunque engañe a los hombres, tarde o temprano ese pecado saldrá a la luz y será grande la vergüenza.
Porque los pecados de algunos hombres se hacen, en el texto que estamos estudiando, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se manifiestan las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. En segundo lugar, como aplicación práctica, hagamos el bien, queridos hermanos. No solamente evitemos el pecado, sino hagamos el bien. Si sabemos que nuestras buenas obras serán recompensadas, debemos esforzarnos por hacerlas. Esto significa proclamar el Evangelio, ayudar a los demás y guardarnos sin mancha del mundo. Tercera aplicación, confiemos en el juicio de Dios. Dios es justo y juzgará a todos, no importa cuánto tiempo pase. Dios siempre obrará con perfecta justicia, nada quedará impune, querido hermano y hermana. La enseñanza de este día es un recordatorio de que Dios ve todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Debemos vivir nuestras vidas de manera que honremos a Dios y que estemos preparados para su juicio. Como dice en 2 Corintios 5:10, escuchen lo que dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Evitemos la hipocresía, queridos hermanos. No pretendamos ser algo que no somos. Seamos honestos en nuestras relaciones. No mintamos ni engañemos a los demás. Seamos transparentes, porque Dios sacará todo a la luz y quedaremos en vergüenza. No seamos insensatos. Así que, amados hermanos, para terminar, que nuestra oración sea: Señor, ayúdame a vivir una vida honesta y justa. Que mis acciones siempre reflejen tu amor, tu justicia y tu verdad cada día. Colóquese de pie, querido hermano, y oremos al Señor. Padre Santo, hoy tú nos enseñas claramente que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubrirán después. Hoy tú nos redarguyes, Padre Santo, también a obrar rectamente, a hacer buenas obras y a no cansarnos de hacer el bien, sembrando en el reino de Dios, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que nuestro interés por sembrar en la obra de Dios no sean las recompensas, sino el obedecerte y complacerte a ti, Señor. Porque estamos seguros, cuando entendemos bien el Evangelio, que un día estaremos en tu santa presencia y esas coronas que recibamos por las buenas obras que hayamos hecho, las tiraremos a los pies del Señor, porque entenderemos que Él es el que las merece y no nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida recta y santa cada día, a apartarnos del pecado y a vivir para tu gloria, amando a nuestra esposa, amando al esposo, amando a nuestros hijos, amándote a ti, Señor, procurando hacer todas las cosas conforme a la luz de tu verdad. Redargúyenos con tu Santo Espíritu cuando pequemos, Señor, y no nos dejes en paz hasta que nos arrepintamos y pidamos perdón a ti. Y si nos han ofendido, enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado. Si hemos caído en pecado, enséñanos a correr a los pies de la cruz inmediatamente, reconociendo nuestras faltas para ser limpiados de nuestra maldad, como tu palabra lo dice. Oh Altísimo Dios, y guíanos en esta iglesia, Padre Santo, para que tú levantes varones aprobados por ti,
llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría de lo alto, para hacer tu voluntad sobre la tierra, sirviéndote a ti, Señor. Dios, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ayuda a cada familia, Señor, en sus necesidades, en sus problemas económicos, en sus relaciones matrimoniales. Que tu palabra los guíe y los lleve al arrepentimiento y a vivir conforme a tu santa voluntad. Ayúdalos, Señor, con sus hijos. Si son rebeldes y no quieren oír tu voz, toca el corazón de esos muchachos rebeldes. Hazles ver su pecado. Tráelos al arrepentimiento y quebrántalos, Señor. Tenga misericordia de ellos, Padre Santo. Y ayúdanos, Señor, cada día a dar testimonio de tu Hijo Jesucristo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, del único que puede darnos paz verdadera y gozo verdadero en este mundo. Porque tú mismo dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que están en este lugar. Llénalos de ti, Padre Santo, para que obren conforme a tu voluntad cada día de sus vidas, Padre. Redargúyeles y permite que en su boca y en su mente solo esté tu palabra para vivir conforme a sus principios y a su rectitud. Te pido estas cosas, Padre Santo, en el glorioso nombre de tu santo y precioso Hijo Jesucristo, quien pagó y dio su vida por nosotros en la cruz. Amén y amén.